Buenas tardes. Estamos en la última sesión ya, la última sesión interactiva, la última sesión del Congreso antes de la clausura. Y para mí es especialmente, especial poder cerrar esto con una sesión en la que hablemos sobre patrimonio. Y además me encantaría hablar sobre patrimonio, pero prefiero que lo dejemos por ahora abierto porque ya ahora vamos a tener oportunidad de reflexionar juntos y de ver cómo esto de la digitalización puede traer grandes oportunidades para poniendo en valor todos esos valores, todo ese legado y todas esas historias que nos rodean y sobre las que muchas veces no nos paramos a pensar y que guardan secretos que pueden traernos oportunidades muy importantes. Y para ello está con nosotros Gumersindo Bueno, que él es director de proyectos de la Fundación Santa María la Real y tiene una larga trayectoria en gestión de proyectos relacionados con el patrimonio, aunque desde la Fundación Santa María la Real lo más importante es pues la gestión que hacen de todo lo que tiene que ver con el románico y cómo a través de tecnologías también, que bueno, de ahí es donde un poco al final encontramos el vínculo en la monitorización del estado del patrimonio y de otros proyectos que tienen en marcha que son muy interesantes. Entonces, pues bueno, es muy importante también para esta sesión, o bueno, tampoco es tan importante, pero es algo que puede sumar, el hecho de que había un código QR por ahí en la pantalla, no sé si lo podemos ver. Si tenéis lector de código QR y os apetece, a lo largo de esta sesión vamos a poder interactuar y compartir reflexiones en relación con unas preguntas que nos va a plantear Gumersindo. Entonces, tenemos una pizarra colaborativa, que es un Padlet, igual que esta mañana hemos estado enredando con la interacción de la audiencia, ahora vamos a poder hacerlo, pero con un poquito más de contenido, porque además la ocasión lo requiere. Y si no, pues estamos también aquí a viva voz y podemos levantar la mano e intervenir. Pero tenemos esa pizarra en la que vamos a poder ir reflejando vuestras propuestas a las preguntas que plantea Gumersindo. Así que yo ya me callo, le doy la palabra a Gumersindo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a vosotros también por asistir a esta sesión. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en Villanueva de la Serena por muchas razones. La primera, y haciendo memoria después de la invitación, pues por la primera vez que tuve yo una inmersión completa en lo que es el mundo del patrimonio fue en una excursión con mi familia, que tendría yo 12 años, y vinimos a Extremadura. Yo desde entonces soy fan de Extremadura. Soy del norte, soy de Cantabria, y bueno, allí tenemos un patrimonio, un paisaje, y vine aquí, era pues eso, con un niño de 12 años, castillos, ruinas romanas, todo eso es algo que te impacta y sobre todo te hace volar la imaginación. Segundo, estoy contento porque 2 o 3 años después de venir por Extremadura instalaron el teléfono en mi casa. Yo vivía en un pueblo y el teléfono llegó cuando llegó y lógicamente que te inviten a un tema de digitalización a un tío que nació en una casa donde no había teléfono, pues también es un motivo de orgullo. Por cierto, se vivía bien entonces con el teléfono y sin el teléfono, pero ahora vivimos de maravilla. O sea que yo soy optimista en todo este proceso de transformación digital. También estoy contento porque venimos a hablar de patrimonio y digitalización, cuando el concepto del sector del patrimonio o el sector del patrimonio generalmente es un sector muy tradicional, muy de las cosas antiguas, de vamos a conservarlo todo, sacar brillo. No, bueno, la digitalización, la tecnología está entrando de lleno en el sector del patrimonio, afortunadamente. Y luego también estoy contento porque este tema, patrimonio, digitalización y desarrollo, oportunidades para el territorio, toca de lleno en lo que hacemos en la Fundación Santa María la Real. Quizás el orden sería otro, desarrollo territorial, patrimonio, digitalización, o sea, porque nuestro objetivo pleno es el desarrollo territorial. Se ve muy malamente, por ahí pone desarrollo territorial, basándonos en el patrimonio, en el paisaje y en las personas. Las personas, para nosotros, son el eje de nuestra actuación y no solamente en temas relacionados con patrimonio. Hacemos muchas cosas. La Fundación es una entidad compleja de contar, surge del mundo de las escuelas taller y desde entonces tiene mucha vinculación con lo que es el mundo del empleo, del desarrollo local. Surge en ese momento donde
había muchísimo desempleo juvenil, donde había mucha gente joven que no tenía ninguna experiencia laboral, ninguna formación. Inventamos las escuelas taller y con el paso del tiempo, pues bueno, hemos dado con una fórmula que se adapta a los tiempos, se adapta a las circunstancias, que son las lanzaderas de empleo. Aquí hay cuatro personas que son coordinadores de lanzaderas de empleo que organizamos en Villanueva, en Badajoz, en Don Benito, y de alguna manera adaptamos porque entendemos que nuestra función es generar empleo, generar tal. Y luego, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos pues con patrimonio, con otro tipo de elementos, con la atención a personas, con la tecnología. Esos son los medios con los que nosotros intentamos apoyar y promocionar el desarrollo territorial, el desarrollo local. Estamos muy vinculados a lo que es el concepto de rural, del mundo rural. Vengo de Aguilar de Campoo. Allí hay dos cosas, bueno, tres: un frío que te pela, galletas, muchas galletas, y luego también hay patrimonio románico. Patrimonio románico, hay paisaje, hay personas, o sea, hay patrimonio histórico-cultural en un contexto paisajístico importante, pero que no difiere de lo que puede haber o podemos encontrar en Extremadura, que hay un paisaje, que hay un patrimonio, ¿no? Que hay una riqueza que no es deslocalizable, muy importante. Bueno, pues nada, yo quería hacer también una reflexión sobre lo que es patrimonio y herencia. En inglés, patrimonio and heritage, que viene de herencia. Y el patrimonio es, digamos que si vamos a una definición un poco jurídica, sería todo aquel conjunto de bienes que tiene una persona y que los pone a disposición de su bienestar y de la creación de riqueza. Y herencia, pues es el legado que recibes de otros. Patrimonio es las dos cosas, patrimonio cultural es las dos cosas. Es lo que tenemos con lo que podemos crear empleo, con lo que podemos crear desarrollo, y es lo que recibimos, pero también es lo que debemos dejar a los demás, ¿no? ¿Y qué pasa si la herencia que recibes es una ruina? ¿Veis esto? Pues este es el monasterio Santa María la Real en Aguilar de Campoo, de donde surge la Fundación Santa María la Real, toma su nombre de este monasterio. No somos una orden monástica, aunque pedimos como tal, pero somos un grupo de personas concienciadas con el desarrollo local. Bueno, pues ¿qué pasa cuando recibes esto como una herencia? ¿Esto qué es? ¿Una carga? ¿Una oportunidad? ¿Qué es? Es una carga. O sea, que lo mejor es meter el bulldozer y fuera. ¡Hala, toma! Bueno, pues nosotros decimos y aprovechamos una frase que no es nuestra, aprovechamos la frase de Unamuno, que visitó en 1921 aproximadamente Aguilar de Campoo y dijo: hasta una ruina puede ser una esperanza. Y esta frase es un poco el lema que nuestro expresidente, José María Pérez González Peridis, que fue presidente de la Fundación Santa María la Real, creador de las escuelas taller, de las lanzaderas, todo esto, pues siempre ha dicho, ¿no? Hasta una ruina puede ser una esperanza. Y esta ruina, que era como tal, después de la intervención de las personas del pueblo, de la dinamización social, de la activación de las personas del pueblo, de Aguilar de Campoo, pues se convierte pues, en la sede de un instituto, la sede de la UNED, un museo que ocupa todo esto y gestionamos nosotros en la Fundación, un hotel y un restaurante que es nuestro también, que está en esta parte. Es decir, algo que aparentemente constituye una carga puede convertirse en una oportunidad, porque esto es un foco de empleo, aparte de un sitio muy bonito para contemplar, O sea, que esa parte del patrimonio también la entendemos. Contemplar el patrimonio, entender el arte, la historia, todo eso es muy importante. Pero también es muy importante generar empleo, generar desarrollo local, y aprovechar los recursos que tenemos. Si tenemos recursos ociosos o recursos que no nos sirven, pues podemos pensar y ver cómo eso se puede utilizar, ¿no? Y quería daros unas cifras, porque bueno, al final siempre las cifras sostienen un poco el discurso. Actividades culturales, 2,6% del PIB. Claro, la parte de patrimonio, museos y bibliotecas es menos de un 1% de este 2,6%, pero son 2.251 millones de euros al año en España. Antes se decía en la otra sala que la agricultura junto a la transformación agroalimentaria supone un 10, un 11% del PIB de España.
La actividad cultural en la que está englosada toda la actividad sobre gestión de patrimonio, etcétera, etcétera, contribuye de alguna manera al turismo cultural, que supone un 11%, más esto. Estamos probablemente en un sector que genera un PIB más importante, y para mí la agricultura es fundamental, más importante que lo que es la agricultura. Todo es importante, o sea, no se podría entender la Aguilar de Campo sin la transformación agroalimentaria, sin la producción agraria, no se podría entender. Sería algo, es como si te dicen, ¿qué brazo quieres que te quiten? ¿El derecho o el izquierdo? Pues ninguno, hombre. ¿Para qué vamos a quitar nada? ¿No? Pero tenemos que tener en cuenta que el sector del patrimonio es un sector que muchas veces, y de la cultura, lo que está es, se autovalora poco. Quiero decir que cuando hay un conflicto agrario, se paran las carreteras, se cortan las fronteras. Pues aquí nos suben el IVA de la cultura, nos hacen esto, nos hacen lo otro, y no se mueve nadie, somos gente tranquila, ¿no? Y estamos aportando, por ejemplo, el turismo cultural, 15.000 millones de euros al año en España, y lógicamente la gente que viene a hacer turismo cultural viene a ver patrimonio, museos, bibliotecas, es así, o sea, es un sector importante que genera 18,7 puestos de trabajo por millón empleado. Hay estudiosos que dicen que ese millón empleado en patrimonio genera 270 y pico empleos indirectos. Esos son cifras difíciles de contar, ¿no? Que el tráfico ilegal de obras, es decir, aquí nos podemos forrar, en la parte de tráfico ilegal, entre 3.000 y 6.000 millones de euros al año en el mundo. Y somos como un poco pedigüeños, pedimos poco, ¿no? Sí. Puedes pasar un día entero en Mérida por 15 euros, 2 horas viendo un partido por 69. O sea, a mí me parece muy bien esto. O sea, yo animo a que haya equipos que generen ese volumen de negocio. Pero nosotros también estamos generando un volumen de negocio y reivindicamos poco. Nos ponemos poco serios a la hora de reclamar el puesto que tiene la cultura, el patrimonio en el mundo, ¿no? Bueno, una de las preguntas es, ¿qué es para ti el patrimonio? Si podéis ir respondiendo a través de esa aplicación, Rubén, podéis ¿te contar. importaría mostrar otra vez el código QR por si la gente que ha llegado después no lo ha visto? Por ejemplo, yo, que no lo he podido. Podéis contar ahí qué consideréis para vosotros patrimonio. Podemos, para si mí es la iglesia de mi pueblo, el rollo justicia, lo que sea, ¿no? Lo que veáis. ¿Qué es patrimonio para vosotros? Es demasiado grande. Y también lo podéis decir con la mano, o sea, levantando la mano, yo os doy. No hace falta micrófono, yo creo que nos oímos bien aquí todos. No, digo que no hace falta micrófono, no te vamos a hacer subir y bajar. Quiero decir que aquí sí hay, y os animo a intervenir, porque teóricamente el encargo es hacer una actividad interactiva. Bien. Vale. Si puedes mostrar la pizarra. Esas son, para mí patrimonio es, todas estas preguntas nos gustaría. O sea, ¿alguien ha accedido a la plataforma ya? ¿Alguien está por ahí dentro? Vale. Sí. Si podéis ir. Pues la idea primero es responder qué es para ti patrimonio y si no, pues levantar la mano y podemos ir respondiendo de viva voz. O poner un ejemplo de lo que es patrimonio para vosotros en vuestro entorno. Bueno, vamos a ver las respuestas. ¿Se van a ver o se van a ver? Es que no está viendo respuestas. Si hubiera respuestas, aparecería. Está enredando en la plataforma y te deja añadir cuadraditos, como lo que tenemos ahí, pero responder a uno en concreto no nos deja. Ah, vale, pues yo ahí no entro. Pero entonces, bueno, si queréis ir añadiendo de esas figuritas, pues ya está, ¿no? Y si no, lo decís. ¿Quién ha dicho que es la foto? Pues Diego, ¿qué es para ti patrimonio? Que tomó la guerra de Cuba. Pues eso es patrimonio fotográfico. Para mí el patrimonio es el valor histórico de una zona. Las cosas que tienen de valor hacia las personas externas, con los que puedes atraer su turismo. Muy bien. Venga, vamos, seguimos. Mira, podéis ir accediendo. ¿Hay alguna expresión más por ahí?
La agricultura, ¿vale? Hombre, agricultura, tiene la palabra cultura en la propia palabra. Sí, eso es... Sí. ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir? Por aquí adelante. Maribí. Las tradiciones. Manolo. Fenomenal. ¿Qué más? Pero no hace falta, si de viva voz se puede, yo creo que lo oímos perfectamente. Hola. Sí. Para mí, patrimonio son elementos materiales e inmateriales que generan valor, Sí, o que tienen la posibilidad de generarlo, tanto materiales como inmateriales. sí, perfecto. ¿Qué más? Pues para mí el patrimonio es una parte muy importante del patrimonio es el paisaje, el entorno natural que nos rodea, el patrimonio natural, Paisaje cultural. paisaje cultural. Sí, pero bueno, también estoy viendo árboles, sobre todo. Sí, paisaje cultural, con árboles, con tal, paisaje cultural. Mira, yo antes, te lo contaba el otro día, he cogido unos días, he entrado por el Duero Viñateiro de Portugal. Patrimonio de la humanidad, paisaje cultural. O sea, ahí las personas han ido transformando la orografía para el cultivo del vino. Pero no podemos decir que no haya paisaje cultural en Extremadura, donde la dehesa es una transformación humana del bosque primigenio y donde se ha hecho, bueno, se ha adaptado a las necesidades de producción, ¿no? Pasamos otra vez al PowerPoint. ¿Quién más quiere decir que para él qué es el patrimonio? Bueno, pues nada. ¿Vamos al PowerPoint? Vale. Venga. Muy bien, pues nada, en toda esta reflexión nos encontramos con que hay un proceso de transformación digital de la sociedad, ¿no? Estamos evolucionando progresivamente, os había dicho que yo, bueno, pues eso del concepto ese de nativo digital, nada, o sea, somos nativos no digitales, la mayoría. Y vamos encontrando que progresivamente, sin esfuerzo, nos vamos acostumbrando a utilizar herramientas digitales, unos con más asiduidad que otros. Y, en el fondo, lo que estamos hablando también es una transformación de las maneras de producir, de la manera en la que utilizamos las herramientas y realmente cuando hay una transformación del tipo de herramientas que se usan, cambia la sociedad. Si analizamos un poco cuáles han sido los pasos, ¿no?, de la sociedad de cazadores-recolectores a la sociedad agraria, la primera industrialización, la segunda, la tercera, la cuarta, pues podríamos decir, simplificando, porque esto es una simplificación absoluta, que estamos entrando en la sociedad 6.0, por ponerlo así de una forma moderna, ¿no? Pero que de alguna manera, o sea, el cambio de las herramientas nos hace que cambien todas las estructuras sociales que sostienen, o todas las instituciones que sostienen la sociedad. Y así, bueno, pues no es el debate ahora, pero podríamos pensar cómo se está transformando la familia, cómo la vivienda, el uso, la propiedad, el concepto de propiedad, el concepto de uso, una serie de cosas que esos van a generar, probablemente no ahora, sino un poco más adelante, grandes transformaciones. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es a las personas. Yo soy optimista, me declaro optimista, no puedo decirlo de otra manera. Hoy se ha hablado de la destrucción de empleo, de todas esas cosas, yo también había traído aquí todo el gran crecimiento de oportunidades laborales que va a haber en el futuro. También es cierto que no sé, si por manejar Word podemos acceder a un trabajo si no sabemos otra cosa. Probablemente no, ¿verdad? Pero va a haber muchas oportunidades de empleo vinculados a los desarrollos tecnológicos. Están apareciendo continuamente. Bueno, pues se van a destruir tantos puestos de trabajo, se van a crear otros tantos. Yo a mis hijos les recomiendo que trabajen con máquinas complejas. ¿Qué es trabajar con máquinas complejas? Pues o trabajar con robots y cosas de esas, programando, arreglando, cosas de esas, o trabajar con personas, que somos también unas máquinas bastante complejas. Probablemente en esos dos ámbitos el empleo va a seguir siendo potente. Y en patrimonio yo creo que hay una gran oportunidad también, ¿eh? Lo que pasa es que todo este cambio que estamos viendo nos hace replantearnos todo lo anterior. Y llegamos aquí, pero si soy de letras, ¿no? Pues también. Lo que pasa es que tenemos una serie de limitaciones en los programas de estudios donde no se mezclan las ciencias, las letras, la tecnología y todas las herramientas
de las humanidades, artes, etcétera, necesitan ya integrar en su actividad cotidiana las herramientas tecnológicas. Y en ese momento pues no habrá mayor dificultad para que puedan acceder al empleo. Bueno, habéis ido contestando. Esta es una clasificación para que nos veamos que todo lo que habéis dicho está aquí contenido. Hay gente muy sesuda que se dedica a hacer grandes clasificaciones de este tipo. Esta no es mía, por supuesto, pero bueno, vemos tangible, intangible, lo que habíais dicho. Cultural, natural, la mezcla, el natural, el digital. Es que hoy en día también nos planteamos que se está generando patrimonio digital, que son o bien recursos nativos digitales, todo aquello que se escribe o se crea en Internet de una forma original, o luego representaciones digitales de recursos analógicos. Cuando nosotros, por ejemplo, escaneamos o pintamos o fotografiamos una iglesia románica, luego lo pasamos a un formato digital, estamos haciendo una representación digital de un recurso físico. Pero bueno, también puede haber recursos nativos digitales, como puede ser un curso sobre románico, sobre no sé qué, sobre no sé cuánto, que se crean ahí, ¿vale? Patrimonio, muchísimo. En España, afortunadamente, tenemos unos grandes recursos patrimoniales. Aquí he puesto los datos del patrimonio cultural de Castilla y León, en torno a 7.100 BICs, es decir, tenemos una gran fortuna, hemos heredado mucho. Hemos heredado mucho, 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 mucho. Pero el patrimonio está en peligro. Porque ¿alguien cree que me equivoco? No. ¿Alguien lo discute? ¿Dónde vienen los peligros para el patrimonio? Primero, porque es mucho. Si tuviéramos 3 iglesias en toda Extremadura, pues no sería muy difícil sacar recursos para arreglarlas. Pero tenemos una cantidad de elementos patrimoniales inmensos. No hay recursos públicos suficientes para mantener esos elementos patrimoniales. Luego está la diferenciación entre el patrimonio protegido y el no protegido. Y sobre todo hay una parte donde el cambio que estábamos hablando antes de sociedad, ese cambio de sociedad, de una sociedad en muchos sitios agraria todavía a una sociedad digital, va a afectar brutalmente. Toda la parte del patrimonio intangible y el patrimonio inmaterial, eso va a sufrir, o sea, se va a sufrir una pérdida. Y sobre todo hay un aspecto que lo comentaba yo el otro día con Antonio, ha salido hoy aquí, ese abandono del ámbito rural, ¿no? Cuando se abandona el ámbito rural, se cambian los medios de producción, se pierde un gran conocimiento. El conocimiento que se ha ido acumulando durante siglos se pierde. ¿Por qué? Pues porque se deja de utilizar. Ese es el gran problema del patrimonio. Cuando tienes un elemento que no se utiliza, entra inmediatamente en riesgo de pérdida. Eso es así. Mira, aquí os había planteado una foto de una iglesia que fotografiamos hace años a la hora de elaborar la Enciclopedia del Románico de España. Es un pueblo pequeño de Soria, donde han robado recientemente estos capiteles, ¿no? Están en descampados. Bueno, pues probablemente no sea muy difícil para cualquiera que quiera tener un elemento de esta categoría en su casa, con 800 años, pues ir allí con una máquina o con lo que sea y arrancarlo y llevarlo a casa. El mercado que habíamos hablado antes, el mercado ilegal, pues se alimenta de este tipo de expolios, ¿no? Pero vamos a tener que renunciar a patrimonios. Yo creo que es inevitable. O sea, este abandono del mundo rural que se nota especialmente en algunos sitios, como en Castilla y León y otra en Castilla-La Mancha y Aragón y en otras zonas, eso va a llevar la pérdida de, aparte de las tradiciones, de los saberes, todo eso, que eso prácticamente ya está desapareciendo, el patrimonio material también va a perderse. Es cierto que en las ciudades más o menos se está manteniendo bien el patrimonio, pero incluso en ciudades patrimoniales, el otro día estaba en Elvas, el patrimonio de la humanidad, con turismo, con actividad, te vas dando cuenta que los cascos históricos se van vaciando, ¿no? Se van vaciando, van perdiendo, van perdiendo, van perdiendo. ¿Qué va a pasar cuando ya no viva gente en esos cascos históricos? Pues
pues que van a quedar prácticamente como un escenario, que habrá que mantener fachadas y poco más, lo que se pueda, con los recursos públicos, para que la gente pase por ahí haciendo fotos. Pero realmente, o sea, van a perder la esencia. Y eso está pasando en las ciudades grandes, en las ciudades patrimoniales, en las ciudades donde tienen un casco histórico, un sitio relevante patrimonial, ¿no? Entonces, nos tenemos que preguntar a qué vamos a renunciar, porque la renuncia se produce explícita o implícitamente. Cuando no se toman decisiones, cuando se deja hacer al tiempo, al decaimiento, al robo, al expolio, pues de alguna manera eso es una decisión también, ¿no? Implícita. Y la pregunta es, ¿la digitalización puede salvar el patrimonio de alguna manera? Creemos que sí, porque sirve para proteger. Por ejemplo, si nosotros somos capaces de fotografiar todos los elementos patrimoniales de valor que existe pues, en un templo, en un museo, el expolio es más difícil, porque en el momento que lo tienes fotografiado y digitalizado, ya ese elemento es más difícil de vender. Conservar. Se puede hacer conservación con técnicas digitales, es decir, puede ayudar a hacer todas las fases de diagnóstico, etcétera, etcétera. Investigación. Sin excavar, el otro día ha aparecido en la prensa cómo habían descubierto unos templos mayas enormes, no sé cuántos miles de metros cuadrados de ciudad, ¿no? Y eso simplemente unos drones, técnicas LIDAR, se ha sacado. Gestionar con tecnología digital, y os voy a enseñar luego un caso, que estamos desarrollando, se pueden gestionar elementos patrimoniales, ciudades enteras. Divulgar, lo veremos también. Hacer accesible para todos. El patrimonio se puede hacer accesible, más fácil a través de las tecnologías digitales que a través de soluciones físicas, ¿no? En la que a veces nos empeñamos en que hay que hacer accesos a todos los sitios. Bueno, ahí habría que el debate es complejo ahí, ¿no? Reusar. El patrimonio también el patrimonio digital que habíamos hablado antes se puede reutilizar en diversos elementos, en un curso nuevo, en una publicación, en otra página web, ¿no? Reconstruir. Hemos asistido recientemente a devastaciones de patrimonio como elemento de guerra, ¿no? Como acción de guerra, destruir Palmira, otros sitios. Si hay una voluntad de reconstruir, ahora mismo los que están posicionados para reconstruir esos elementos son los alemanes y los italianos, que se han ocupado de digitalizar esos templos en 3D hace unos cuantos años. Se conoce que tenían ya la previsión de que corrían peligro y tomaron unos registros digitales de esos elementos. Y luego, en general, pues para impulsar el desarrollo local, ¿no? Nos puede ayudar. ¿Cómo se concreta todo esto? Bueno, pues hay muchos elementos tecnológicos, yo no soy tecnólogo, pero cotidianamente trabajamos con ellos. Realidad aumentada, mixta o combinada. Esas soluciones yo creo que están todavía para que se implementen de una forma no experimental, sino cotidiana. Yo creo que están pendientes de desarrollar algunos elementos tecnológicos, como pueden ser las gafas, que yo estaba entusiasmado cuando anunciaban los de Google aquellas gafas y tal. Digo, joder, qué bien, ya vamos a tener realidad aumentada permanente, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que falta un impulso tecnológico, probablemente el 5G sea determinante y arrastre tecnológicamente todo ese tipo de aplicaciones, ¿no? Hacia adelante. LIDAR, pues es el láser aplicado a la toma, a la realización de 3D. El HBIM, no sé si conocéis el Heritage Building Information Model. Eso es una tecnología que está en experimentación actualmente, que lo que viene es a generar librerías de datos sobre edificios patrimoniales. Pero no es el BIM de la arquitectura estandarizada moderna, donde son librerías de elementos estándar. Estos son repositorios de información sobre los elementos patrimoniales. Bueno, museos virtuales. Aquí hay otro tema bastante interesante, ¿no? Se están ahora mismo, bueno, pues hay ya una serie de experiencias para complementar la visita al museo real. 5 minutos, ¿me das? Me cachis. Bueno, pues hay un montón de elementos, y bueno, nosotros en nuestra actividad cotidiana vamos transformando y vamos incluyendo la digitalización y el trabajo digital en una serie de proyectos, ¿no? Sobre todo en estos que os voy a mencionar ahora, Canal Patrimonio, que es un canal
de noticias sobre patrimonio que está en Internet, Románicos Digital, que es el repositorio de información sobre elementos patrimoniales románicos de la península ibérica, que es accesible. Tenemos una enciclopedia con 50 y pico tomos, pero también el repositorio online. Empezamos a tratar lo que era el trabajo de conservación preventiva de edificios mediante el control de parámetros ambientales y estructurales en un proyecto que se llamaba SH Buildings, Smart Heritage Buildings. Ahora estamos en ciudad con Smart Heritage City. ¿Puedes ponerme un poquitín? Eso, te voy a robar 3 minutos más. Nada, venga. Vale. Bueno, esta es una representación de Ávila. Estamos ahora en un proyecto donde estamos monitorizando las murallas, varios edificios patrimoniales de Ávila y los flujos de visitantes por la ciudad. Lo que nosotros planteamos es que las administraciones públicas que tienen a su cargo la gestión de centros históricos o centros patrimoniales pueden utilizar la tecnología de Internet de las Cosas para recibir información de los edificios, para controlar su estado de conservación, sus condiciones de uso y sus condiciones y cómo los visitantes circulan por la ciudad y además ofrecerle información a esos visitantes de pues, cuánta cola hay en un edificio para entrar, las visitas, dónde puedes ver esto, dónde puedes ver lo otro, en tiempo real. Es decir, que haya una comunicación en tiempo real con el turista, el visitante, y además que el gestor del elemento patrimonial de la ciudad, en este caso, pueda tener una información de lo que está pasando en su conjunto. Esto es un experimento, pero esto pensad que es el futuro de la gestión de los elementos patrimoniales. Vamos a entrar en uno de los puntos a los que mencionaba, que es un palacio. Vemos el elemento patrimonial en su conjunto, una representación idealizada, y luego vamos a entrar a distintas salas. Yo creo que tienes que dar aquí, por aquí, ¿no? O dar ahí, no me acuerdo. Bueno, pues tú puedes ver, en este momento estamos en tiempo real en el edificio. Estamos desde Villanueva de la Serena viendo lo que pasa en este edificio, en esta sala, Sala Caprotti del Palacio Superunda de Ávila, y vemos aquí, si lo viéramos con un poco más de detalle, pues temperatura, humedad y una serie de concentraciones de gases, etcétera, etcétera. Esto es importante para saber, sobre todo, para analizar la conservación de los elementos patrimoniales que existen ahí, las pinturas, las esculturas, todos esos elementos. La digitalización no solo es un 3D, que a veces pensamos, la digitalización, un 3D muy bonito, lo hablábamos hace unos días. Hay mucha experimentación sobre digitalización en patrimonio, muchas veces muy cara, más cara que el beneficio que te da, pero luego hay soluciones sencillas que te sirven para hacer gestión y para hacer una cosa que es muy sencilla, en la que nosotros estamos impulsando en los últimos años, que es la conservación preventiva. Es decir, con los pocos recursos que han quedado para el patrimonio cultural, vamos a intentar abarcar al máximo, utilizando tecnología, y conservar el máximo número de bienes posibles. Porque, claro, con la crisis, el recorte en inversión en patrimonio fue brutal. Podemos salir y volvemos al PowerPoint. Y ya nada, en breve os muestro esto. Estas eran unas fotos. Bueno, pues básicamente este proyecto nosotros lo estamos desarrollando como un proyecto propio y utilizando también financiación europea para desarrollar el concepto del sistema de monitorización del patrimonio. Y luego también estamos en proyectos en los que ya analizamos el impacto del turismo en una ciudad, gestionando datos que proceden de diversas fuentes y gestionando, utilizando las técnicas del Big Data y del Internet de las Cosas para ser capaces de tomar decisiones. ¿Cómo afecta el turismo a una ciudad patrimonial? Si va a generar beneficios a corto, si los beneficios se mantienen a medio y si los beneficios persisten a largo plazo, o bien si el beneficio de ahora supone una carga para el futuro. Y por último, quería hacer una reflexión sobre la preservación del patrimonio digital y en general de todo el patrimonio. O sea, hay que ser prudente en la consideración de cuánto patrimonio hay que preservar,
porque luego, por ejemplo, nuestra Constitución dice que las administraciones tienen la responsabilidad de velar por el patrimonio, mejorar e incrementarlo, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando se echa a la administración, en el erario público, la responsabilidad a las espaldas de mantener el patrimonio cultural, luego hay que cumplirlo, ¿no? Sería muy triste que se viera que no se cumple esa función social, ¿no? Y lo mismo va a pasar con lo que hablábamos antes del patrimonio digital, el que se está creando en concepto digital. Existen pues una serie de problemas. Estamos participando en un proyecto sobre digitalización del patrimonio natural y cultural y ya tenemos una serie de conclusiones, ¿no? Pues en Europa hay que armonizar las legislaciones, impulsar la digitalización. Habrá que meter recursos para digitalizar, porque si estamos diciendo que la transformación digital es importante en las empresas, pues en un sector que factura tantos miles de millones al año, pues también habrá que meter dinero, ¿no? Hay que estandarizar las prácticas, aunque haya una serie de estándares por ahí al servicio. Esto debe servir para mejorar la conservación. Y hay un problema de reutilización de los objetos digitales. O sea, la propiedad de los objetos digitales de alguna manera está bloqueando el reaprovechamiento por parte de las empresas, etcétera, etcétera. Y la clave de todo, desde mi punto de vista, son los modelos de negocio que sostienen todo esto. O sea, no podemos pensar en un modelo de negocio que esté sostenido solo por la administración pública. Tenemos que pensar en un modelo de negocio donde las empresas que utilizan o que participan o que gestionan patrimonio están en mercado ofreciendo productos o servicios a la ciudadanía y la ciudadanía tendrá que pagar por ellos. Si no, es imposible que se haga una gestión, una conservación del patrimonio y que ésta sea eficiente. Y por último, pues las conclusiones que yo traía para ahora es que tenemos que adaptarnos a los cambios tecnológicos, posicionarse en contra es un suicidio, no es razonable. La tecnología tiene que servirnos a las personas, no puede olvidarnos la tecnología. A veces hay esa sensación, ¿no?, que estamos más en la solución técnica o tecnológica que en la utilidad o que en la economía o que en ese tipo de cosas. Necesitamos captar el interés de las nuevas audiencias. Se ha hablado aquí de los jóvenes. Los jóvenes no se aproximan mucho al patrimonio. Esa es la realidad. Probablemente el discurso que se les está lanzando hasta ahora sea muy aburrido, sea de poco atractivo para ellos, probablemente. O quizás sea esa aproximación al patrimonio propia de una edad más adulta, no lo sé, ¿no? Pero la clave de todo es que las audiencias se atiendan. Si no buscamos nuevas audiencias en la franja de edad de los jóvenes, el futuro del patrimonio está en entredicho, y de los negocios que se relacionan con el patrimonio. Y en fondo, pues hablamos de gestión sostenible, es decir, utilizar la tecnología para abaratar los procesos de mantenimiento, conservación, difusión, etcétera, etcétera, de tal manera que podamos abarcar más y mantener pues toda esa ingente cantidad de elementos patrimoniales que tenemos a nuestro servicio. Y nada, pues muchísimas gracias y a vuestra disposición. Vale. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que os gustaría trasladar en relación con el patrimonio. Por favor, Juanjo. Yo quería hacer una pequeña reflexión, y es un poco el peligro de vincular lo que es el patrimonio siempre a monetizar el patrimonio, ¿no? A considerar que es un recurso, que se va a generar empleo, que va a generar riqueza, porque eso es un poco también engañar también sobre todo a muchos pueblos, ¿no? Porque luego al final los recursos, todos los esfuerzos siempre se van con las ciudades patrimonio de la humanidad, con los conjuntos históricos, con los patrimonios top, y ahí se va con todo, con nuevas tecnologías, con apostando en Fitur, en un montón de sitios. Entonces la gente de sitios que no tienen ese patrimonio top se creen que también van a poder optar a eso, y el hecho de no poder llegar a eso hace que la gente se desanime y que la gente, si se pierde un elemento patrimonial, diga, da igual, si realmente no tiene importancia porque desde arriba no se le ha dado, ¿no? Bueno,
Es cierto que se difunde más o se protege más lo que es más llamativo, eso es una cuestión de lógica. Si tú vas a ver iglesias barrocas en España, pues ¿cuántas puede haber? 3.000, 4.000, no sé, muchísimas, ¿no? Los elementos patrimoniales, cuando dejan de ser exclusivos, pierden de alguna manera interés, atractivo o valor para el público en general, digamos. Pero sí es cierto que puedes hacer un planteamiento distinto, ¿no? Nosotros, en el caso, por ejemplo, en Aguilar de Campo, en la comarca, que se trabajó el Plan Románico Norte, con iglesias románicas, pequeñas, rurales, que si las comparas a las iglesias románicas de Alemania pues son diminutas, bueno, que no tienen la categoría de la Catedral Vieja de Salamanca, ni la de Zamora, ni... Bueno, lo que sí es cierto es que con unos elementos patrimoniales discretos, repetitivos en el entorno, que incluso se salen de lo que es el periodo del románico puro y son un románico tardío que puede alargarse hasta el 15, generas una propuesta vinculada a un paisaje cultural en el que te diferencias de la competencia. Es decir, te diferencias de la competencia porque tú no ofreces una iglesia y después otra y tal, sino ofreces un conjunto, unos servicios, una historia, una experiencia de visita, pues un discurso que probablemente en otros sitios no se haya articulado. Y en cada sitio se pueden contar las cosas de una forma distinta. O probablemente si te adelantas a lo que vayan a contar los demás, puedes generar unas oportunidades. Yo siempre cuento también una experiencia que tuve visitando un pueblo de la cornisa cantábrica en Asturias, donde unos chavales que eran geógrafos montaron un negocio de interpretación del paisaje. Un paisaje que consiste en montaña, praderías, bosque y plantaciones de manzanos, que básicamente en Asturias hay en todos los sitios, ¿no? Pues estos chicos montaron un sistema de visitas que después se replicó en otros sitios, que básicamente explicaban eso. Y han vivido de eso, de explicar el paisaje de su pueblo, cómo se formó como tal, cómo se producía la sidra, cómo se produce el queso picón de Cabrales, cómo se cultivaban pues, las zonas de pasto, etcétera, etcétera, y luego pues, daban una comida en un negocio de hostelería propio. Eso estaba así y está así, de gente que va a visitarlo. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere tener experiencias, quiere pasar un buen rato, enterarse, informarse, aumentar su cultura y divertirse. Yo creo que esa es la clave. O sea, nos gusta divertirnos y comer un poco y conocer cómo eran las cosas. Entonces, lógicamente, ese pueblecito de la montaña cerca de Arenas de Cabrales pues no puede competir con otros en cuanto a recursos patrimoniales ni paisajísticos, pero sí puede competir con una cosa que se llama talento, de las personas que viven en el territorio. Y si esas personas, aquí, allí, en cualquier sitio, son capaces de diseñar una propuesta de valor, divertida, que agregue cultura, que ponga en valor lo que hay en ese territorio, pues hay futuro. Pero claro, depende mucho de la gente local, o sea, la gente que se crea lo que tiene, que ame lo que tiene y que cuente y que quiera compartir con los demás lo que tiene. Eso yo creo que es la... Pero claro, o sea, la Alhambra de Granada va a tener millones de visitas todos los años, no vamos a poder competir con ella. Y hay que conservarla tal y como es. Y genera muchísimo dinero, en A y en B, claro, que lo generaba, ¿no? Aquí estamos hablando también un poco pues, de la capacidad que tenga la población para poner en valor su propio patrimonio, pero el patrimonio al final juega un papel secundario. Entonces es verdad que ejemplos como los que estamos viendo, también hablamos de gestión de grandes recursos patrimoniales. Cuando nosotros aquí en Extremadura pensamos en los distintos pueblos de los que venimos, probablemente ese modelo no es exportable a todos. En alguno puede haber algún caso de éxito en el que la gestión del patrimonio pueda llevar a un caso de diferenciación o de algo así. Pero bueno, a la hora de gestionarlo todo, pues bueno. Pero yo creo que una reflexión muy importante que deberíamos hacer antes de finalizar es una pregunta que planteabas tú ahí, es cómo la digitalización nos puede ayudar a preservar el patrimonio. Porque, como hemos visto, la definición de patrimonio es muy amplia y aquí hablamos de patrimonio arquitectónico, de recursos patrimoniales importantes, pero todos nosotros tenemos a nuestro alrededor elementos con el que tenemos un vínculo
y que probablemente tengamos un interés por preservarlo y las tecnologías nos pueden ayudar a hacerlo y bueno, pues a lo mejor no solamente fotografiar, sino todas esas tareas que también enumerabas de sensibilizar, de difundir, de intentar suscitar más compromiso por parte de las personas que están en contacto con ese patrimonio y a un nivel más local. Entonces, pues para eso, proyectos como Patrimonio y Gente, ¿no? Vuestro proyecto de Underground Arqueología y otras iniciativas que pueden surgir, pueden ayudar a ese proceso de digitalización y de protección del patrimonio, que por otra parte, nosotros desde los NCC, que estamos en contacto con esas competencias digitales, tenemos por ahí también una oportunidad a la hora de relacionarnos más con ese patrimonio y de vincular nuestra actividad diaria con iniciativas que puedan tener con el desarrollo de competencias digitales por parte de las personas que tengan como consecuencia una puesta en valor del patrimonio, una conservación o un mayor vínculo de esas personas con el patrimonio. Sí, sí. Y la clave yo creo que es ver, digamos, no ver los elementos patrimoniales de forma individual, sino ver los conjuntos, ver las interrelaciones en esa clasificación que veíamos antes, que se ofrece como casillas independientes, pero que de forma independiente no tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es la agricultura, que es patrimonio tradicional con los elementos inmuebles, con las tradiciones, con ese tipo de cosas. La mezcla, yo creo que es lo que nos puede diferenciar de otros territorios, porque y hoy lo hablábamos a la hora de la comida, o sea, lo que tenemos en España es una riqueza de diversidad absoluta y eso nos da una oferta, o sea, nos permite hacer cosas que atraigas a unos y a otros y generar riqueza. Y por supuesto el patrimonio hay que conservarlo por sí. Sonia. Sí, es que ya tenemos que cortar. Bueno, cuando queráis. ¿Existe algún inventario nacional digital del patrimonio? Mira, tenemos ahora mismo una serie de herramientas que son los grandes portales de museos, de archivos, que están digitalizando, o sea, se han digitalizado en cada museo, en cada archivo, se han digitalizado muchos elementos, se suben a unas plataformas públicas y estatales y luego eso agrega a Europeana. O sea, se está generando una serie de elementos patrimoniales digitales muy, muy relevantes. Europeana es una plataforma muy importante que ya la conoceremos en breve. Tenemos que cerrar aquí porque ya nos están esperando en la otra sala para clausurar el evento, pero antes, disculpadme, hoy habéis recibido varios correos electrónicos para evaluar las sesiones, vais a recibir el último ahora y mañana los que hemos asistido a esta sesión os voy a pedir un favor personal, también un poco en nombre de AUPEX, porque formamos parte de una red europea que está definiendo un position paper, que bueno, es una definición de este concepto nuevo de patrimonio digital cultural o patrimonio cultural digital. Entonces, para eso necesitamos la aportación de personas que más o menos tengan una relación con el patrimonio y que sean capaces de imaginarse qué significa eso el patrimonio cultural digital. Esto es muy importante porque ese position paper se va a trasladar a la Comisión Europea para legislar y impulsar proyectos en este ámbito. Y justo este año, que estamos en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, pues nosotros que tenemos algo que decir en esto, os agradecería vuestra contribución. Lleva 15 minutos como mucho y os agradecería enormemente si cuando mañana recibáis ese otro formulario le prestéis especial atención y le dedicáis unos minutillos a reflexionar sobre qué es esto del patrimonio cultural digital. Esta ponencia probablemente os ayude a arrojar un poco de luz sobre eso y bueno, pues vuestra propia experiencia también. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Gumersindo, por tu ponencia, por tu contribución y a vosotros también.